Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos. Durante el día de hoy estoy viendo lo que identifico como bastante desinformación propulsada por varios medios noticiosos principales con respecto a la situación asociada a los ataques de Irán en territorio de Siria, de Irak y de Pakistán, donde estos representantes de la prensa están impulsando la idea de que los ataques por Irán son una consecuencia directa de la crisis en la Franja de Gaza. Hay una noticia que fue publicada que menciona que Israel quedó aterrorizada por los ataques de Irán utilizando misiles que transitaron más de 1000 millas para golpear blancos en Siria, mostrando así que Irán tiene la capacidad de disparar contra Israel en cualquier momento. La realidad es que el cáncer llamado ISIS se hizo responsable por los bombazos que se suscitaron frente al cementerio donde yace el general Soleimani en la ciudad de Kemen, en el sur de Irán, donde en esa zona es conocido que operan grupos de ISIS. Así que aquí lo que hay que hacer es explorar la idea de que de la misma manera que Irán está tomando acción en contra de las operaciones de ISIS, dentro de su país ha optado por también conducir ataques de grupos posiblemente asociados de alguna manera con los grupos de ISIS que operan dentro de Irán. Recordemos que Irán mencionó que atacó grupos anti-Irán dentro de Siria. Así que con respecto a Pakistán, habría que mirar qué posible relación tiene el grupo armado que fue atacado con las operaciones de ISIS dentro de Irán, antes de ponerse a decir posibles disparates de que el culpable de todo esto es Israel con su crisis en la Franja de Gaza. Por otro lado, tenemos que estar conscientes con respecto al ataque de lo que Irán alega que fue un centro de comando de Mossad, donde nos tenemos que tomar la pastillita de Memory Power para recordarnos de las operaciones de Mossad dentro de Irán por años, donde estos operativos le han quitado la vida a científicos asociados al programa nuclear de Irán, más los programas de desarrollo de cohetes balísticos de ese país y además ataques perpetrados contra el personal militar de alto rango que ha estado también asociado al programa nuclear de Irán y al programa de desarrollo de diferentes armas. Irán siempre prometió conducir actos de venganza por las muertes causadas o asociadas a operaciones de Israel, de la misma forma que ha prometido venganza contra la muerte del general Soleimani en Irak y la muerte del general Mousavi en Siria. De la misma forma, ha prometido tomar venganza por todos los ataques de ISIS dentro de su país, donde dice que ya identificó la persona que fabricó las bombas utilizadas en el ataque en el cementerio y que puso bajo arresto a 35 personas ligadas a este acto terrorista. La persona identificada como el que construyó las bombas, según Irán, se llama Abdullah Tayiki, ciudadano de Tayikistán, que entró al país de forma ilegal un mes antes del acto terrorista en el cementerio para unirse a los grupos de ISIS dentro de Irán. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es si estas 35 personas que han sido arrestadas en Irán le dieron a las autoridades datos vinculantes con los grupos de ISIS atacados por Irán en Siria y el grupo armado atacado en Pakistán. Los confrontamientos bélicos dentro de Irak y Siria relacionados al conflicto de la Franja de Gaza son solo aquellos de grupos respaldados por Irán que de forma explícita incrementaron sus ataques
contra instalaciones y personal de los Estados Unidos desde que comenzó el conflicto en la Franja de Gaza, donde los Estados Unidos mantienen mapas de las localizaciones de estos ataques. La otra pregunta que surge es si el presidente de Irak, ante esta situación con Irán, donde está evaluando cuál debe ser la respuesta de Irak, si alguna, si va a continuar con el proceso de solicitarle a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se retiren del país, o si por el contrario le va a solicitar a los Estados Unidos que aumenten su capacidad de intercepción de misiles y drones hostiles dentro del espacio aéreo de Irak. Durante el mes de diciembre del año 2023, o hace unas semanas atrás, Irán ejecutó a 5 ciudadanos que vinculó o que fueron acusados como espías dentro de su país, trabajando para Mossad. Uno de estos alegados espías de Mossad fue ejecutado el 16 de diciembre y los otros 4 que fueron acusados de ser espías de Israel y saboteadores con vínculos a la agencia de inteligencia Mossad fueron ejecutados el día 29 de diciembre. Estas ejecuciones no tienen absolutamente nada que ver con la operación militar y la declaración de guerra contra Hamas que se suscitó el 7 de octubre, sino que están relacionadas a una larga historia de alegadas operaciones de Mossad dentro de Irán para interrumpir su programa nuclear. Los alegados espías de Mossad no son los únicos que han sido arrestados y condenados a la pena de muerte en Irán. En el año 2019, bajo la administración de Donald Trump, se arrestaron a 17 ciudadanos acusados de trabajar para la CIA. Algunos de estos ciudadanos de Irán fueron condenados a la pena de muerte y otros a prisión. Por ende, como podemos ver, la historia de espías y ataques por ISIS en Irán tiene una larga historia. Una historia que no comenzó el 7 de octubre. Según prensa asociada, Estados Unidos se apresta a reclasificar a los hutíes como una organización terrorista que va a afectar grandemente las ayudas humanitarias que recibe el país de Yemen, ya que los hutíes, como partido político, son parte del gobierno de ese país, controlando su capital. Actualmente, Yemen importa el 90% de sus alimentos, que se van a ver impactados por esta decisión. Recordemos que en el año 2021, cuando el presidente Biden entró a Casablanca, le quitó la designación de terroristas a los hutíes para facilitar la entrada de ayuda humanitaria, un beneficio que ahora aparentemente van a perder. Estoy seguro que el primero que va a estar en contra de asignarle la categoría de terroristas a los hutíes va a ser el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, porque él y el Programa Alimentario Mundial de las Naciones Unidas, lo que se conoce como la WFP, han estado bien activos solicitando ayuda alimentaria para los yemeníes, en un intento de evitar muertes masivas por la hambruna en ese país. En otras noticias, parece que Argentina se va a unir al mundo que no quiere paz, ya que una noticia indica de que el presidente Milei se comprometió a traer el asunto de las Islas Falkland, o como las llama Argentina, las Islas Malvinas, en el Foro Económico Mundial, que se está llevando a cabo en Davos, Suiza, donde naturalmente regresamos al asunto que causó una guerra hace 40 años atrás por ese archipiélago que queda en el Atlántico Sur. Milei está empeñado de reclamar que las Islas Malvinas le pertenecen a Argentina, lo que abre la puerta para otro conflicto bélico
en esa parte del mundo. En Europa, protestas en Alemania se intensifican contra los partidos de ultraderecha, debido a que alegadamente se están llevando a cabo planes para conducir una deportación en masa de ciudadanos extranjeros. Se menciona de deportarlos a un lugar que va a ser un estado modelo en el norte de África, según lo informa un medio noticioso llamado Corrective. A mi entender, hay varios países europeos que deben estar contemplando una solución similar para poder enfrentarse a la masiva migración que inunda Europa en estos momentos, donde hay países como Polonia que han decidido cerrar sus fronteras completamente, y Rusia siempre ha tenido una política anti-migración. Pese a que tiene un país enorme, prácticamente vacío, y que ha tratado de impulsar varios programas para poblar todos los bosques vacíos que tiene ese país. No podemos negar que hay un movimiento similar en los Estados Unidos. En un episodio no relacionado a la guerra en Ucrania, una fábrica de materiales químicos de poliéster sufrió severos daños por una explosión, donde hasta este momento hay 9 personas heridas. Aunque inicialmente se trató de vincular esta explosión en Rostov, cercano a la frontera este de Ucrania, a un ataque por un dron, dicha información fue rápidamente descartada, porque los empleados indicaron de que errores en la manipulación de químicos peligrosos causaron esta explosión. En las noticias anteriores les indiqué de que China le está solicitando al embajador de Filipinas que se presente inmediatamente para explicar el por qué el presidente de Filipinas felicitó al nuevo presidente de Taiwán, diciéndole que espera unas relaciones cordiales y de progreso con el nuevo presidente. También les indiqué que China emitió una queja formal contra el secretario de Estado de los Estados Unidos por haber felicitado al nuevo presidente de Taiwán. Ahora sale a la luz pública las expresiones del ministro de Relaciones Exteriores de China, el señor Wang Yi, con respecto a la elección del nuevo presidente de Taiwán. Y cito: Taiwán nunca ha sido un país, ni en el pasado, ni ciertamente en el futuro. La independencia de Taiwán nunca ha sido posible. No ha sido posible en el pasado y nunca lo será en el futuro. Cualquiera en la isla de Taiwán que quiera buscar la independencia de Taiwán o dividir el territorio de China será severamente castigado por la historia y la ley. Cierro la cita. El señor Wang Yi también describió al nuevo presidente de Taiwán como un separatista peligroso. Ya que estamos hablando de China, se reporta que su población disminuyó por 2 millones de personas en el año 2023, donde continúa cada año que pasa con una tendencia de disminución en su población, donde siempre se ha planteado que cuando una población disminuye, que eso es malo, porque inmediatamente hablan de que la edad promedio de la población aumenta. Y yo digo lo siguiente: ¿por qué es malo? Si lo que verdaderamente importa es que la población nueva que se integra a China sea una altamente educada y altamente competitiva, porque lo que para mí es verdaderamente dañino es que la población que sustituye a los que se van al más allá o los que se retiran de su trabajo sean analfabetos, personas sin ningún talento, personas que quieren vivir del cuento, personas que quieren ser mantenidos del Estado, personas sin metas de superación, personas que no son eficientes en ninguna tarea, manual o técnica, o personas que no quieren educarse y tampoco quieren convertirse en profesionales.
Para mí, la porción más importante de una población es aquella que va a enriquecer el país. ¿Para qué un país quiere una población que lo único que piensa es ser una estrella de TikTok o ser una estrella de OnlyFans? A nosotros, que vivimos en los Estados Unidos, lo que nos debe preocupar o lo que debemos estar observando es que el número de chinos que se gradúan en colegios y en instituciones universitarias están rompiendo récords todos los años, pasándole el rolo en cantidad a nosotros que vivimos en los Estados Unidos. Esta métrica de personas profesionales es para mí la más importante. Y quiero aprovechar y felicitar a los hispanos que vivimos en los Estados Unidos, que según las últimas estadísticas hay un patrón ascendente de hispanos que terminan algún tipo de grado universitario. Bravo Zulu para esos hispanos. Y para terminar las noticias de esta noche, voy a hablar de lo siguiente. Hay una agencia que monitorea utilizando una inteligencia artificial el contenido de las redes sociales como esta, donde hizo una alegación de que hay creadores que no están cumpliendo con las reglas establecidas de no esparcir desinformación, generando millones en ganancias, engañando el algoritmo de este servicio visual y por ende a las compañías que pagan por los anuncios expuestos con la condición de que no van a ser utilizados en videos para esparcir desinformación. Según esta compañía que está auditando los contenidos de los creadores, ellos alegan que hay un descontrol con toda la desinformación que tiene que ver con asuntos climáticos y supongo que otros temas también. Y si esto es así, como se hizo en el pasado, este servicio a través de su algoritmo va a ser más severo, si no lo está haciendo ahora en estos momentos, para todo video publicado. En este año 2024 hasta ahora, he tenido problemas con 2 resúmenes noticiosos y con uno que no fue publicado en este canal, pero fue publicado en el canal de Andrew Álvarez, que fue rechazado por completo y no se pudo publicar. Así que en el año 2024, este año se perfila como un año difícil para muchos creadores en este servicio. Así que les pido paciencia si ven que me tardo en subir un nuevo video, porque es muy probable que esté tratando de resolver un conflicto de una alegación de que algo de mi contenido viola de alguna manera las reglas de este servicio. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir estos videos. Hágase miembro del canal y apriete la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Ayude a que este proyecto siga creciendo. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los Super Thanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.